Yo titulé a esta reflexión El Rey de los Marginados. Y el texto que ocupé está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 1, 2 y 3. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 5, de los versos 1, 2 y 3. Santo Dios. Continuamos, pues, sin interrumpir, nuestra serie sobre la vida de David. Como ya hemos dicho, que es símbolo de un creyente como cualquiera de nosotros, con sus experiencias de vida tan comunes y tan corrientes como las nuestras. Hoy nos hallamos ante un relato que es muy importante para la vida de David y para la nación de Israel. Y tiene que ver con la llegada del gobierno de la monarquía. Así lo relata el texto que hemos escogido, 2 Samuel capítulo 5, verso 1, 2 y 3. Lea conmigo al pie de página la palabra del Señor. Todas las tribus de Israel vinieron a Hebrón, al monte Hebrón, a ver a David y le dijeron: hueso y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Aleluya, esto es palabra del Señor. Invocamos su nombre, su bendición, Padre. Oramos para que su buen espíritu ministre, Señor, lo que hemos preparado. Tu pueblo, todos nuestros hermanos, amigos, oyentes puedan ser edificados, Señor. Por favor, orientados. Por favor, pon tu espíritu detrás de estos minutos, de esta reflexión, por favor. Por Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Ahora bien, este tema del ungimiento de David, que llega a ser rey, me hizo pensar en un tema que es aún más grande que el mismo David, y que tiene que ver con la monarquía en Israel. Y preparando la reflexión, leyendo bastante, investigando, me encuentro con muchísima información que yo creo que usted tiene que saber, o al menos escucharla. Así que respecto a este tema de la monarquía, yo me hice 6 preguntas, en realidad me hice muchas, pero lo concentré en 6 preguntas que yo espero puedan bendecir su vida esta noche. ¿Le parece? Bien, primera pregunta. Respecto a la monarquía en Israel, ¿cómo surge la monarquía en Israel? Posiblemente el enemigo más famoso de Israel fueron los filisteos. Y los filisteos tienen algo que ver con el surgimiento de la monarquía, pues sus trabajos en el hierro le permitía la fabricación de equipo agrícola resistente y el desarrollo de armas de guerra muy poderosas. Así lo señala 1 Samuel capítulo 13, verso 19 al 22. Esto constituyó este grupo, los filisteos, y su trabajo en hierro, fabricación de artículos agrícolas y armas. Esto lo constituyó a este pueblo en una de las razones más importantes para que los israelitas pasaran de una administración local de jueces
tribales, es decir, jueces de una tribu, al desarrollo de la monarquía. Precisamente para responder de manera adecuada y efectiva a los nuevos desafíos que les presentaban las nuevas amenazas militares de estos grupos filisteos. Las tribus israelitas debieron reorganizar y transformar sus gobiernos locales en una administración central, con los poderes necesarios para establecer un solo gran ejército que defendiera a la nación de estos enemigos. ¡Santo Dios! Y este fue el comienzo de la monarquía en Israel. Surge por necesidad militar, ¡santo Dios! Y además la necesidad de responder de forma unificada a los desafíos que le presentaba la relación con el resto de las naciones, particularmente en tiempos de crisis. Esta es una respuesta militar a cómo surge la monarquía en Israel. Claro, los filisteos entraban a la frontera de Israel, atacaban a un lugar y a una tribu, y esta tribu, como podía, enfrentaba a los filisteos, y el resto de las tribus no participaban en la defensa. Y esto hizo que todos los ancianos fueran donde David y reunificara a la nación para tener un solo gran ejército que los defendiera. ¡Santo Dios! Número 2, segunda pregunta. ¿Saúl fue el primer intento de establecer la monarquía en Israel? Por supuesto que no. Ya en el capítulo 24 del libro de Josué, o sea, anterior a Jueces, anterior a los libros de Samuel, ya en el capítulo 24 del libro de Josué nos relata un solemne pacto con Yahvé realizado por las tribus reunidas en Siquem, por el cual las tribus se comprometieron a aceptar a Yahvé como el único rey. Los pactos entre diversos grupos o de los grupos con el rey no era una novedad, pero en este caso se trata de un pacto especial. En cuanto las tribus se comprometen a la realización de una sociedad antimonárquica, por cuanto el único monarca con el cual pactan es Yahvé. Se crea de esa manera una confederación de tribus antimonárquica, antitributaria, antimilitar, y el reino de Yahvé estructurado alrededor de el valor fundamental de la fraternidad. Se crea así una economía comunitaria y compartida. ¡Santo Dios! Pero esta utopía de la confederación de las tribus tuvo diversas dificultades en su implementación concreta. ¡Santo Dios! En su lucha contra los madianitas, su milicia fue conducida por Gedeón, ¿lo recuerda usted? Uno de los jueces. Y como resultado del éxito obtenido, comillas, los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió: no seré yo el que reine sobre vosotros, ni mi hijo. Yahvé es vuestro rey. Jueces, capítulo 8, versos 22 y 23. ¡Santo Dios! Este relato demuestra la voluntad y el deseo manifestado en el pacto de Siquem, del monte de Siquem, de instalar la monarquía en Israel. Es decir, esto ocurrió mucho antes de que naciera Samuel. ¡Santo Dios! O sea, había anhelo en el pueblo de Israel de instalar la monarquía antes de
¿La época de Samuel? Sí. Santo Dios. Aleluya. Número 3. Tercera pregunta. ¿Fue la monarquía un deseo de Dios o un deseo del pueblo? Santo Dios. Aquí la tradición deuteronomista se contradice un poco. Cuando digo la tradición deuteronomista me refiero a los libros de Josué hasta el libro de Esther. A todo este conjunto de libros se le llama la historia deuteronomista. Aquí la tradición deuteronomista se contradice un poco, pues ¿cómo puede un pueblo tener un rey y a su vez seguir reconociendo el reinado de Yahvé? El nacimiento de la realeza fue muy conflictivo en Israel desde el punto de vista ideológico. Había resistencias respecto a la idea de asemejarse a los otros pueblos de la región que tenían reyes. La monarquía ponía en peligro la soberanía de Dios, como podía bien verse en los países vecinos donde el rey llegaba a ser adorado como a un dios. Los israelitas tenían hasta entonces una constitución patriarcal, donde los ancianos gozaban de la misma autoridad que el padre de familia, pero ampliada a todo el clan. Un grupo dentro de la tradición israelita se enfrenta abiertamente contra este nuevo modelo de la monarquía. Otra tendencia al interior del pueblo era mucho más abierta, pues comprendía la monarquía como una nueva etapa en la historia de la salvación, segunda de Samuel capítulo 7, y un aporte a la promesa de un rey Mesías. Sin embargo, en el relato de primera de Samuel capítulo 8 al 12, se percibe que se combinan las diferentes fuentes, no solo del punto de vista literario, sino incluso ideológico. Una de estas tradiciones revela una actitud crítica contra la monarquía. Para el autor de esta fuente, la iniciativa de instaurar la monarquía vino del pueblo y no de Dios. Primera de Samuel capítulo 8 versos 4 al 22. Otra fuente, en cambio, considera la realeza, la monarquía, como un don y una iniciativa divina. 9:11. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿La instauraron los hombres o la instaló Dios? Aquí están las contradicciones dentro de la historia deuteronomista. Santo Dios. En cambio, la corriente que se oponía a la monarquía responde que los reyes son los responsables directos de haber dejado que Israel se resbalase hacia la desobediencia. Y estos reyes malvados son los últimos responsables de que el reino cayera en manos de los sirios. Recuerda usted Samaria, el 722, bajo el gobierno de los asirios, el rey Sarjón II. Y la caída más tarde la caída de Jerusalén a manos de los babilonios, el 586. Santo Dios. Los dos libros de Samuel, se llaman así, no porque Samuel sea su autor, sino porque es su protagonista, que no es lo mismo. Estos textos de Samuel son obra también de la escuela o de la corriente deuteronomista y se escribieron, ponga atención, los libros de Samuel se escribieron durante el reinado del buen rey Josías, alrededor del año 620 a.C. En estos libros se narra el nacimiento de la monarquía en Israel. Son hechos que debieron suceder en torno al año 1010 a.C. Israel ha sido una agrupación de tribus gobernadas esporádicamente por caudillos carismáticos y ocasionales, los famosos jueces. Pero las circunstancias políticas le llevan a necesitar un poder central más fuerte, un rey.
Ante esta situación, el pueblo está dividido. Unos piensan que la fidelidad al Señor significa no confiar en esos criterios humanos y seguir tal cual como están hasta ahora, es decir, bajo el modelo de tribus, donde el gobierno está en las manos del único rey, Yahvé. Otros, en cambio, sostienen que la monarquía puede ser también querida por el Señor, y esto no significa ninguna infidelidad. Y para este dilema, el árbitro de la situación será el propio profeta Samuel. Él ungió al primer rey de Israel, Saúl, que fracasa estrepitosamente. Tras esto, el profeta Samuel unge al segundo rey de Israel, David, que conseguirá la unión de todas las tribus y engrandecerá definitivamente el reino de Israel. El texto de hoy presenta el momento en que las tribus de Israel, representadas por sus ancianos, todas las tribus aceptan a David como rey de toda la nación. Ahora, estos libros de Samuel son históricos, entre comillas, pero con la particular manera de entender la historicidad. Se usan los materiales propiamente históricos como son las antiguas crónicas, los anales y las tradiciones para escribir la historia sagrada, la historia de la fidelidad e infidelidad de Israel, de modo que a estos escritores les preocupa más la exacta fidelidad histórica, el sentido de la historia visto desde la fe, desde la óptica de la alianza de Moisés. Así, la realeza será poco a poco una institución sagrada en Israel y se verá en la persona del rey poco menos que la presencia del Señor frente al pueblo. El ungido de Jehová. La fidelidad de Israel dependerá de la fidelidad del rey, y de la conducta del rey dependerán las bendiciones o los castigos de Dios. ¡Santo Dios! Pero en realidad, la monarquía será un desastre en Judá y más aún en Israel, el reino del norte. Apenas 4 reyes, David, Josafat, Ezequías y Josías, serán piadosos y cumplidores obedientes con la ley de Moisés. Y precisamente esta será una de las razones por las cuales el Señor dejará de apoyar a su pueblo, permitirá que Jerusalén y el templo sean conquistados y destruidos y los enviará al cautiverio por casi 70 años. Y después de esta trágica experiencia nacional del exilio, surgirá del recuerdo un mito, un ideal anhelado por todo Israel. ¿Cuál? Que de la descendencia de David nacerá un Mesías prometido. Y aquí nace la idea del mesianismo. Una esperanza ideal que estaba perfectamente viva en los tiempos de Jesús. Y todo el mundo decía, algún día nacerá un nuevo David, un nuevo Salvador del pueblo. ¡Santo Dios! Pregunta número 4. ¿Cómo fue que la monarquía desarrolló la idea del mesianismo? Ya lo estamos anunciando en el punto anterior. Samuel fue un gran profeta, aceptado a modo general por el pueblo. Pero en contraste, sus hijos no se encontraban a la altura para asumir el liderazgo del pueblo. Por ello, cuando Samuel envejeció, la asamblea de ancianos le solicitó que nombrara un rey. A pesar de la oposición de Samuel al establecimiento de un reinado, la Biblia relata que Dios le indica acceder al pedido del pueblo y ungir al rey. Es importante señalar que, a pesar del desacuerdo de Samuel,
la coronación de un rey para los hijos de Israel en el momento de su instalación de la tierra de Canaán es mencionada en el Deuteronomio, aun cuando, de acuerdo con la visión tradicional, este libro fue escrito durante la estadía de Israel en el desierto, previo a su entrada a la tierra de Canaán. ¡Santo Dios! David fue el segundo rey en la historia del pueblo judío. Su reinado fue posterior al del rey Saúl, y a pesar de no haber sido el primer monarca, el rey David se transformó en el ícono de la época de los reyes para todas las generaciones del pueblo de Israel. Su nombre se engrandeció en la pluma de los escritores a tal punto que la tradición judía determinó que el Mesías provendría de la descendencia de David. Así lo anunciaron los profetas Jeremías 33:15 y Ezequiel 37:25. Fue tan exitoso el gobierno del rey David. Por ejemplo, en su gobierno nunca se habían extendido tanto las fronteras. Fue el periodo de mayor prosperidad nacional, de crecimiento en el pueblo y crecimiento económico. Por eso David señala en uno de sus salmos: y yo no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Claro, si en su reino todo el mundo estaba bendecido. Por eso el pueblo lo recordaba. Y lo recordaba con nostalgia. Y el pueblo creó una leyenda urbana. ¿Cuál? Que algún día en la historia se levantaría un nuevo Mesías similar a David. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Número 5. Pregunta número 5. ¿Quería Israel un gobierno monárquico para tener una mejor organización nacional? ¿O buscaba el modelo de la monarquía para liberarse del gobierno de Dios? ¡Aleluya! Bueno, en realidad el pueblo de Israel que viene ante Samuel solicitando un rey para ser como las demás naciones, no buscaba la modernización del Estado hebreo, sino que simplemente desea ser como las demás naciones, es decir, ser un pueblo idólatra, pagano y libre. ¿Y por qué desean liberarse del gobierno de Yahvé? Ponga atención. Aleluya. ¿Por qué Israel desea liberarse del gobierno de Yahvé? Simplemente porque consideraban la ley de Moisés una carga asfixiante. ¡Santo Dios! ¿Dónde he visto yo esta conducta humana? Padre Santo, cuando los creyentes se cansan de las exigencias de la palabra de Dios, se cansan de los compromisos con el pueblo, con la comunidad, y se cansan de la presión pastoral. Muchos son los creyentes que no aceptan el gobierno de Dios, pues prefieren mantener su propia independencia para ser libres y mundanos. Creyentes que con su boca declaran que Cristo es Rey, pero ellos no son sus súbditos. No se sujetan a su reinado y mucho menos cumplen las normas de su reino. Poseen una monarquía de apariencias. Estos creyentes en realidad son súbditos independientes. Dicen que Dios es su Rey, pero en realidad son ellos los que gobiernan en su propia vida. Santo Dios, disculpe ese paréntesis, Padre Santo. Ahora bien, también tenemos que decir que la monarquía como sistema de gobierno no era malo. El problema era que los reyes que usaban la monarquía
eran perversos. Santo Dios. Israel se vio enfrentado a continuar bajo el gobierno tribal autónomo, es decir, con cada líder libertador, con jueces que gobernaban su propia tribu según sus reglas más o menos justas, o adaptarse a la modernidad de su época, pues la mayoría de las civilizaciones de alrededor ya estaban utilizando este modelo de gobierno que era la monarquía. Esto generó una división muy grande al interior de la nación entre los conservadores, que eran partidarios de mantener el sistema tribal, el gobierno de las tribus, y los progresistas, que eran los partidarios de instalar la monarquía. Esto trajo, aunque usted no lo crea, una guerra civil, y esto lo menciona el libro de Jueces, y Josué también, y parte de Samuel, primera de Samuel, una guerra civil sangrienta entre los hebreos. Y la historia bíblica aquí no oculta los crímenes, las traiciones, los terribles derramamientos de sangre entre sus propios hermanos hebreos. Aleluya. Número 6 y última. ¿Cometieron abusos los reyes de Israel? Santo Dios, antes de responder debemos mencionar que las leyes de control para evitar los abusos de la realeza surgen y se elaboran después que los mismos reyes han abusado de sus cargos. Santo Dios. ¿Cuándo se escribió el libro de Deuteronomio entonces, donde aparecen las leyes que prohíben los excesos del rey? ¿Se escribió en el desierto el libro de Deuteronomio o se escribió después, en la época de la monarquía, cuando ya habían sucedido estos abusos? Santo Dios. Ponga atención, permítame. Aleluya. ¿Cometieron abusos los reyes de Israel? Las leyes de control para evitar los abusos de la realeza surgen y se elaboran después que los mismos reyes han abusado de sus cargos. Es decir, las leyes nacen después que los delitos reales ya fueron cometidos. Así que ha demostrado que gran parte de las leyes del Código Mosaico, de la ley de Moisés, se pusieron por escrito y fueron agregadas al Pentateuco durante la monarquía hebrea, específicamente durante el reinado de Salomón. Ahí se termina de escribir Deuteronomio. Santo Dios. Y no en el desierto. Aleluya. Y el propósito de estas leyes controladoras de la realeza era dejar bien en claro una idea. Póngame atención. El propósito de estas leyes que controlaban la conducta del rey, por ejemplo, yo le comento que la ley de Moisés le prohibía al rey 3 cosas: no aumentar sus riquezas, no aumentar sus mujeres y no aumentar sus caballos. Santo Dios. El rey no debía ser un hombre millonario, no debía ser mujeriego, obvio, y no debía aumentar mucho sus caballos. Padre Santo, aleluya. Estas leyes que controlaban la conducta del rey quieren dejar bien en claro que nadie está por sobre la ley. Aleluya. Repito, estas leyes que están en Deuteronomio que controlan al rey quieren dejar una idea muy en claro, que nadie está por sobre la ley, ni siquiera el mismo rey, que era la máxima autoridad, que frente a la palabra de Dios, que era la ley de la nación, todos los seres humanos son iguales. Santo Dios. Aleluya. Esta verdad que es a su vez tan sencilla pero tan profunda, sin embargo,
nuestras sociedades modernas se niegan a aceptar. Aleluya. Que nadie está por sobre la ley. Una verdad que lamentablemente en nuestros días modernos no se cumple. Porque en Chile, en nuestra nación, y lo decimos con todas sus letras, en nuestra nación se juzga, se condena y se encarcela solo a la pobreza. Los delincuentes de cuello y corbata, la élite millonaria y corrupta, nunca van a pagar con cárcel sus delitos. Esto es una clara evidencia de que en Chile existe una justicia clasista. Santo Dios, aleluya. La historia del pueblo hebreo, como la historia de todos los pueblos, se encuentra mezclada por luchas entre diferentes y contrapuestos sectores sociales que se expresan mediante proyectos opuestos. Uno es el proyecto de la monarquía y otro es el proyecto de los profetas. ¿Me va a creer usted que los profetas no estaban de acuerdo con la monarquía? ¡Santo Dios! El proyecto de la monarquía para algunos significaba explotación sobre los campesinos. Padre Santo, y esto no es exagerar, pero Samuel les dijo a todo el grupo de ancianos que venían a pedir rey, Samuel les dijo, el rey que venga va a tomar a sus hijos como esclavos y como sirvientes, y a sus hijas como sirvientas y como concubinas. Les van a quitar el 10% de sus siembras, de sus ganados, para costear, para construir palacios, para costear su ejército. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Van a ser explotados porque eso es lo que va a hacer el rey. Y muchas de esas cosas se cumplieron. Por eso había una resistencia de un sector de Israel por la instalación de la monarquía. ¡Aleluya! El proyecto de la monarquía para algunos significaba explotación, sobre todo para los campesinos. Y el proyecto de los profetas significaba la organización de las tribus que admiten solo como único rey a Yahvé, el Dios de Moisés. Los sectores pesimistas y resistentes a la monarquía proclamaban los peores augurios, los que ya comenté que en boca de Samuel, señalando que la realeza se aprovechará y explotará a su propio pueblo, les quitará a sus hijos para usarlos como sirvientes y soldados, y les quitará parte del fruto de sus trabajos para que la corte y sus altos mandos vivan cómodamente. Santo Dios, otra vez, Padre mío. Permítame hacer un paréntesis. Mientras escribía estas reflexiones me preguntaba, ¿dónde he visto esto? Que las autoridades exijan de los súbditos mayores impuestos para que precisamente la élite viva cada vez más cómodamente. Santo Dios, ¿dónde he visto esto? Aquí deberíamos colocar un aviso al pie de la pantalla. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Padre Santo, no tengo tiempo para exhortar aquí esta terrible desigualdad que ocurre también en nuestro país. Millonarios sueldos, Santo Dios, cuando ellos quieren aprobarse, nuestras autoridades políticas, tengo que tener cuidado cuando hablo, cuando ellos quieren aprobarse los aumentos de su sueldo, lo hacen de un día para otro. Y cuando quieren aumentar el sueldo mínimo, 6,000 pesos, aleluya, hay conflicto, hay intereses y se niegan. Padre Santo, aleluya, Santo Dios. Esta es la tentación recurrente de quienes están en el poder. Olvidarse de los ideales comunitarios que defendían al principio. Ignorar las necesidades de sus súbditos.
no comprender el concepto básico del liderazgo como opción de servicio. Es decir, se llega a ocupar el sitial del poder, el trono, para servir a los demás y no para servirse de los demás, como otros personajes que no puedo nombrar. Un liderazgo modelo como el de Jesús de Nazaret, quien señaló: yo no vine a ser servido, sino vine para servir. Marcos 10:45. Jesús, quien llegó al punto que postergó su propia vida, su propia seguridad, postergó sus sueños personales para entregarse al servicio de la vocación espiritual. Jesús, que colocó su propia comunión espiritual para transmitir fe a los demás, para orar y acompañar a los necesitados, llevando la palabra de Dios a los sectores más abandonados de Israel. Santo Dios. Este gesto, el de Jesús de Nazaret, de ofrendar su única existencia humana para el servicio de los postergados de su pueblo. Así se cumplió la leyenda urbana del Mesías Rey, pero el Rey de los marginados. Aleluya. Padre Santo, se me acabó el tiempo. Santo Dios, Dios bendiga su palabra, Dios bendiga esta reflexión. Espero haya sido iluminadora, espero haya sido orientadora para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Padre Santo, gracias, muchas gracias. A ti es la gloria, bendito Señor. Aleluya. Esta ha sido la reflexión de la palabra de este día domingo.